Este podcast pertenece a la red Podcast SN. Historia con sentido. Un podcast presentado y realizado por Juan Carlos González. Un saludo a cuantas personas se acercan a través de las redes sociales, de Twitter, de Facebook, de la página web historiaconsentido.com y de la red de podcast SM. Yo soy Juan Carlos González y un día más encantado de poderos haceros partícipes de una parte de la historia, de nuestra historia. Hoy el tema propuesto es de un sepulcro que ahuyentaba a los perros. Extraño título, ¿eh? De un sepulcro que ahuyentaba a los perros. Una antigua tradición de mi pueblo tenía lugar los lunes de Pascua. Los monaguillos de la parroquia aparecían con un ascua de madera y con un hierro añadían unas cenizas al fuego. Cuando os hablo del fuego era que en la época de los años 60-70 el modo de cocinar era a través de cocinas de carbón y de leña. Entonces todas las casas teníamos una cocina de carbón y allí venían y nos echaban un trozo del ascua dentro de lo que era el fuego. De igual manera llevaban una cántara grande de agua y nos llenaban una botella pequeña. Cuando tuve uso de razón me enteré de que ese agua era agua bendita de la vigilia pascual y el ascua era ascua era parte del fuego de Pascua que se había bendecido, que era con el que se daba luz al cirio y con esa vela se iniciaba la fiesta de la Pascua. Bueno, lo del agua bendito ya me dejaba perplejo, pero lo del ascua no encontraba ninguna explicación. Hoy los niños reciben cientos de estímulos y explicaciones, pero en mis tiempos preguntar casi podía suponer un castigo. Me atreví cuando crecía a preguntar qué era aquello de las ascuas y siempre me desviaban el tema. Y tanto pregunté que se me dijo, ese ascua es del fuego pascual para que no entren las brujas. Oh, aquello cuando oí brujas que allí en mi tierra se llaman sorguiñas. Sorguiñas era como las llamaban la gente en el País Vasco. Y aquí ya lo de brujas, sorguiñas, saltaron todas mis alarmas. Yo había oído hablar de sorguiñas, de las brujas vascas, del Basajaun, que era como un atlante de estos que tenían un solo ojo, de Mari, que era la mitad mujer y la mitad culebra. Pero esto de defender mi casa de brujas ya era demasiado. Y muchas tardes de lluvia, que en invierno eran casi todas, mi vecina Isabel Andueza, que vivía debajo de nuestra casa, que era de la villa cercana de Azcoitia, que era una casera por los 7 costados y que apenas hablaba castellano, porque aunque os cueste creer, ahora que pensamos que toda la gente coge los idiomas porque es un capricho de su situación actual, política y social, no. Cuando yo era pequeño había muchas personas que en mi pueblo no sabían hablar castellano y su lengua era el euskera y se comunicaban muy mal en otra lengua que no fuera la suya. Pero bueno, a lo que voy, no voy a ahora extenderme. Y solía venir, como os digo, hablaba muy poco castellano y venía a charlar con mi tía abuela Eugenia, y después de repasar cada caserío y cada familia y cada hecho de la vecindad, solían rematar la historia con alguna historia de brujas, de mal de ojos, de granjas donde se moría todo el ganado, de gente que había rabiado y de maldiciones heredadas de generación en generación. Pero al final, la azcoitiarra, que era muy inculta en letras, pero era muy sabia en vida que había vivido, decía para mi desilusión,
no te asustes que desde que entró la escopeta y la luz eléctrica en los caseríos, se acabaron las horguiñas. Ya no ha vuelto a haber más brujas. Bien, al crecer en un pueblo muy unido a la naturaleza, muchas veces íbamos a ver las cuevas que había en las montañas. Me acuerdo la que está cercana al caserío Eizpuru, la que está cercana al lado del caserío de Zuluaga, y del fondo siempre nos parecía que iba a salir un aquelarre entero. Fue creciendo y un día en clase un secreto se empezó a extender. En el cementerio de Urrechu había ruidos por la noche de ultratumba. ¡Oh!, pensé yo, al fin un directo. Con más miedo que otra cosa, un osado grupo de nuestra clase, yo entonces tendría unos 13 años, preparamos una excursión al cementerio una vez anochecido, cosa que entre los meses de noviembre y diciembre ocurre en esas latitudes hacia las 17:15, 17:30, 17:45, o sea que tampoco no dábamos mucho cante desapareciendo, yendo, mucho cante quiere decir, no levantábamos grandes sospechas porque ya era de noche y nos podíamos acercar al cementerio, pues como que habíamos ido a cualquier cosa dentro del pueblo. Y recuerdo el sitio, que era un panteón de las monjas, era muy sombrío y en piedra gris, y claro que oímos un profundo lamento y un sonido que nos heló la sangre. Tal es así que salimos todos despavoridos y eso sí, no abrimos la boca del espantoso sonido que habíamos oído. Pero no debimos ser los únicos que nos estábamos iniciando en el más allá. A los pocos días, una crónica en el Diario Vasco, que era el periódico de allí que recogía todas las informaciones de la provincia de Guipúzcoa, aparece una crónica que ya informa al pueblo. Y me acuerdo, como si fuera ayer, de lo que ponía: espeluznantes sonidos en el cementerio de Urrechu. Bueno, aquello supuso un punto de excitación juvenil que, vamos, que no hubiésemos soñado lo que era ese momento. Pero, ¿qué pasó? Que aquellas psicofonías acabaron todas en desilusión. El vulgo, la gente del pueblo, teníamos tanto pavor que hasta mirar el cementerio nos parecía que íbamos a oír el ruido. Pero claro, el pueblo sí que tenía terror, pero los dos enterradores que casi vivían allí, no. Los enterradores eran Perico y Pichi, que eran los operarios del ayuntamiento, que ya habían enterrado a medio pueblo de los que estaban allí, y estos dijeron: aquí hay ruidos, vamos a poner fin al misterio. Y cuando más arreciaban los aullidos abominables, se acercaron a la tumba y destaparon la tapa del panteón. Aquí en la península, panteón es una tumba que tiene varios enterramientos debajo. Y el sonido, el miedo, aquel grito ululante que salía del fondo, salió volando. ¿Por qué? Porque se trataba de una bubilla que entraba en la ermita o milladero que junto al cementerio existe, y que era frecuente porque las abubillas les gusta mucho beber el aceite, entonces se metía dentro de la iglesia por una de las ventanas que tendrían los cristales rotos a beber el aceite de las lámparas votivas que en ellas se encontraban. Debió encontrar alguna grieta y llegó desde la pared de la iglesia hasta la tumba, y en alguna oquedad hizo un nido, en alguna oquedad del sepulcro hizo un nido, y cada vez que hacía ululaba, porque las abubillas de entonces al ulular ese sonido se amplificaba dentro de la caja del panteón y resultaba todo audible y resultaba tan siniestro y tan de ultratumba. Bueno, tamaña desilusión hizo que mi ánimo paranormal se enfriara mucho, pero pese a todo siempre he estado atento a lo que suele salir como extraordinario en muchos lugares y en la prensa, más por un saber histórico que por un interés sensiblero. Pero esta semana pasada me relataron una historia que por sorprendente voy a contaros. No es normal encontrarme con un lagarto en una iglesia, pero yo personalmente conozco dos. El primero lo conocerá mucha gente que oiga este podcast.
Está en la Catedral de Sevilla y se encuentra en la puerta que se denomina Puerta del Lagarto, que es por donde ahora entran los grupos de la iglesia, a la iglesia accediendo los visitantes, me estoy refiriendo, accediendo antes al patio de los Naranjos de lo que era la parte de la antigua mezquita sevillana o gran catedral. Y colgado en el techo se observa un lagarto de madera a tamaño real, unos colmillos de elefante y un extraño brocado de caballería y un bastón de mando. Nos tenemos que remontar al año 1260 y que es la fecha en que el sultán de Egipto, Al-Melek, que quería establecer relaciones políticas y económicas con España, envió a Alfonso X el Sabio una embajada para pedirle la mano de su hija Berenguela. Entre los presentes que le trajo se encontraba un cocodrilo del Nilo vivo, un elefante y una jirafa domesticada con montura, bocado y bridas. El rey cristiano, como os imagináis, rechazó la proposición del sultán y envió de vuelta la embajada con presentes sevillanos muy variados. La jirafa y el elefante y el cocodrilo se quedaron en los jardines del Alcázar hasta que se fueron muriendo. Y el lagarto fue disecado y se colocó en recuerdo junto al colmillo, el bocado de la jirafa y la vara de mando que trajo de vuelta el enviado de Alfonso X el Sabio al término de su embajada en Egipto. Con el tiempo el reptil se pudrió y se restituyó por otro de madera pintado de verde, que es el que vemos ahora. La leyenda narra cómo el lagarto, el cocodrilo, se descolgaba de su posición y en las noches sevillanas penetraba a través del desagüe de las fuentes del patio de los Naranjos y llegaba a las cloacas de Hispalis, de Sevilla, hasta encontrarse con el curso del río Guadalquivir. Aquí devoraba a las parejas que sorprendían en el acto amoroso a las orillas del río. Este es un claro ejemplo de lo que era la lucha del caimán contra el parejismo, porque el parejismo siempre ha estado perseguido por los caimanes. Esta anécdota a alguno le va a hacer sonreír y mucho. Fueron muchas las parejas que desaparecieron a la orilla del Guadalquivir y esta situación cambió cuando el viejo caimán fue quemado al hacer el de madera. Otra tradición dice que estos objetos representan la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. Y otra tradición es que el lagarto ahuyentaba a las garzas y a las gaviotas que desde las orillas cercanas del Guadalquivir intentaban anidar en el siempre inmaculado patio de los Naranjos. La presencia de estos grandes lagartos debe estar más extendido de lo que yo me imaginaba, pero no había reparado mucho en ello, pues muchos de estos anfibios están en sacristías y muchas eran como una especie de amuleto para ahuyentar a los pecados. Pero no tenía yo en mente los lagartos hasta que esta semana visité una colegiata en Castilla y en la puerta me encontré colgado un enorme lagarto. Se trata del lagarto de Fray Tomás Martínez Gómez, descubridor de las Islas Galápagos y obispo de Panamá, y que al regresar a su pueblo se trajo un caimán de 4 metros con el que se paseaba por las calles para mostrarlo a sus paisanos y dar fe de sus viajes. El asombro de los lugareños debió ser mayúsculo ante lo exótico animal y por eso cuando el bicho murió, suponemos que de hambre y de frío en la meseta castellana, pues decidieron desecarlo para dejar constancia de su existencia para los feligreses venideros. Pero claro, aquí también hay una leyenda. Una chica joven que todavía era virgen, dato muy importante para 1500 y para la Iglesia, lo de ser virgen, salió una noche de la casa de sus padres en busca de aventuras amorosas. Al día siguiente apareció muerta, destrozada por algún extraño animal. Al principio nadie pensó en el lagarto de Fray Tomás, pero en sucesivas jornadas aparecieron otras vírgenes devoradas también. Una parte de la población sostenía que era un castigo divino por darse a la coyunda carnal, pero finalmente capturaron al caimán que había escapado al control del dominico, devorando a la noche a las vírgenes de la villa. La versión más fetichista que la hay es que
las perseguía cuando menstruaban. Versión del guía que me contaba la leyenda, no es mía. Así que los vecinos de Berlanga de Duero, este es el pueblo donde me encontraba, decidieron sacrificar a quien consideraban como un enviado del diablo, colgando su cuerpo en la colegiata para exorcizar su demoníaca influencia. Estaba en la puerta, pues, de acceso, que es donde está colgado el lagarto, contemplándolo, ya restaurado en el 2006, y que ha recuperado parte de su gran esplendor. Y no sé si lo de comer chicas vírgenes influyó, pero el lagarto estaba bastante gordo. Como os digo, estaba con esta leyenda cuando el guía se lanzó con otra leyenda de nuestros días, que fue lo que más me sorprendió. En el interior de la colegiata en la colegiata de Berlanga, existe, como en otras muchas catedrales, un enorme cuadro de San Cristóbal, que representa a un santo anciano que en sus hombros lleva a un niño con el que cruza un río y suele llevar un gran cayado. Y muchas veces esta representación era de dimensiones enormes para ser encontrada por los fieles que entraban en las iglesias con una rápida mirada. Era este cuadro de tales medidas que las más de las veces se le empezó a considerar al hombre del personaje del cuadro no como San Cristóbal, sino como San Cristóbalón por su tamaño. ¿Por qué lo hacían más grande? Pues se nos va a cruzar otra leyenda medieval. La tradición presentaba que quien miraba al cuadro de San Cristóbal ese día no moría. Hoy, rebuscada esta versión, sigue siendo un amuleto, y por eso San Cristóbal es el patrono de los automovilistas que los llevan en la guantera para ser protegidos. Y miran la imagen de San Cristóbal cuando entran en el coche y dicen, hoy no me muero de emporrotrarme contra algún otro coche o camión o lo que sea. De ahí, del medievo, viene la frase legendaria que dice que quien mira a San Cristóbalón no entrega ese día el alma al Señor. Bueno, junto al Santo Cristóbal en esta catedral de Berlanga, que en el cuadro aparece un donante, que el guía nos indicó que fue el mecenas del cuadro, y que se trata del primer deán de la colegiata de Berlanga, que fue don Cristóbal de Montejo. Como os digo, está el cuadro grande de San Cristóbalón, y debajo existe un bello relieve esculpido, una tumba, un sepulcro, que fue esculpido por Martín de Bandoma, que estuvo activo en esta zona y sobre todo en Sigüenza, y que tiene un gran carácter decorativo, el sepulcro, y está enmarcado en una cornisa a modo de friso, y representa un hombre tumbado con vestidura coral, con las dos manos con largos dedos sobre un libro cerrado y con un gorro canonical, y con un almohadón con los escudos de los Tellez, que luego les veréis que eran los patronos los que se encargaron de darle esplendor a esta colegiata. Algo extraño llama la atención, que son unos enormes ojos abiertos, labrados, que nos miran con un claro recuerdo de haber estado policromados y que desde el más allá nos contemplan. Esta figura se sitúa enfrente a la puerta de la entrada, que es una entrada lateral en su construcción, pero principal en su uso, es por la que se accede ahora. Pero como digo, está vigilando, por decirlo de alguna manera, al situarse enfrente, está vigilando el acceso al templo. Este templo estuvo sometido a una profunda y cuidada restauración entre el 2006 y 2010 aproximadamente, y en esa restauración se reunieron diversos gremios para realizar la gran obra. El clima de Berlanga es muy frío, y a la hora del almuerzo pues abrían la puerta de entrada, que tenía puerta y contrapuerta, y colocaban una mesa al resol. Esa puerta además se llama la Puerta del Sol porque entraba el sol por ahí, ¿no? Aquí las cosas, nos podemos imaginar cosas, pero son como son. Y allí, como os digo, en el invierno, sobre todo, ponían una mesa para tomar el almuerzo. Y a la animada pitanza acudían todos los perros que, sueltos, en los pueblos todavía hay esta malísima costumbre,
habitaban en la villa de Berlanga. Acudían, claro, por los excelentes restos que les daban los empleados. Pero un día descubrieron que los perros no se acercaban a la mesa y se mantenían a una prudente distancia pese a que les ofrecían salchichas, chorizos y demás presentes. Eso sí, en cuanto cerraron la puerta del templo, los perros se acercaron y comieron con normalidad. Llegó al día siguiente y volvió a pasar lo mismo. Y otro día volvió a pasar lo mismo y así durante 10 o 12 días pasaba siempre lo mismo. Y de repente un día, con la puerta abierta del templo, todo volvió a la normalidad. ¿Qué había pasado? Pues según nos explicaba el guía, era que durante semanas la inflexión solar hacía que los rayos del sol dieran directamente en el sepulcro, que con la luz del día y su blancura unida a la mirada penetrante hacía creer, piensan los operarios, que los perros estaban pendientes de esa figura que los miraba de una manera penetrante y por eso no traspasaban la cancela de la colegiata. Don Cristóbal, guardián de su templo, podemos decir, leyenda del 2017, de lo más original y contrastada por los lugareños en los bares de Berlanga. Hasta aquí nos traen las leyendas a un gran templo que vamos a visitar, hasta Berlanga de Duero, en Soria, a unos 200 kilómetros al norte de Madrid y a 33 de Almazán y a 52 de Soria. Y vamos a visitar el templo del sepulcro que ahuyenta a los perros. Berlanga de Duero. En la antigüedad, otra vez tenemos que recurrir a la época romana. La ciudad era Augusta Valeránica, ciudad romana en honor al emperador Valeriano, que era un importante enclave luego árabe con una alcazaba, que es la base de un castillo excepcional que nos encontraremos y acercaremos a la villa y que visitaremos en otra ocasión, juntamente con el Palacio de los Marqueses de Berlanga, el Palacio de los Duques de Fría, castillos, murallas. Todo nos lleva a un pasado cargado de historia. Pero en el centro de la villa, en absoluta desproporción con el tamaño del pueblo, hay una iglesia, una gran colegiata, una gran construcción. El tipo de iglesia que nos encontramos pertenece al estilo de transición ojival gótico al Renacimiento, pero se caracteriza también por mantener la inspiración medieval, a pesar de la aparición de nuevas formas clásicas que llegan del Renacimiento italiano. Así que podemos dividir el templo como un gótico renacentista. Fue construida en 4 años, en 1526 al 1530, por el arquitecto Juan de Rasines, que vivió de 1490 a 1542. Este era un arquitecto tardogótico que fue protegido de la familia de los Velasco y considerado entre los mejores arquitectos de su época, junto con Enrique Egas, Diego de Siloé y Juan Gil de Ontañón. Su mecenas fue Íñigo Fernández de Velasco, condestable de Castilla. ¿Qué es esto de condestable de Castilla? Pues el condestable, en el caso de Castilla, en Francia sería el mariscal du camp, el mariscal de campo. El condestable de Castilla era el que se encargaba de ser jefe del ejército y dirigir el combate cuando el rey no estaba presente, porque había veces que el rey no iba directamente a pelear. Y en el caso de que estuviera, era el que se encargaba de repartir la tropa y gobernar la estrategia de las batallas. Estábamos con el guía y sus leyendas en la puerta de acceso y contemplamos una nave que se subdivide en naves la nave se divide en 3 partes. La nave centrales elevadísimas y el crucero. Hay unas fuertes columnas cilíndricas que sostienen las bóvedas de rica tracería y es una de las mejores representaciones de las llamadas iglesias de salón, llamadas así por lo diáfano que son las proporciones en el interior. Y todo lo que son las alturas, todas las naves son de igual altura, las 3 naves, y la distancia que hay es muy considerable entre sus esbeltos pilares.
Del pilar fasciculado se pasó al cilíndrico liso, en cuya parte superior penetran las molduras en los nervios. Otra innovación de esta iglesia fue la sustitución de las impostas de molduración gótica por otras de perfil a la romana. Y otra característica es la tracería. Los nervios son de piedra, pero las bóvedas entre nervios son de ladrillo. También los pilares son columnas clásicas o toscana de gran tamaño para alcanzar las bóvedas los 35 metros de altura. Estamos hablando de una altura de un edificio de casi de al menos 8 plantas. Algunos fustes se acanalan siguiendo normas clásicas y en las puertas y ventanas las líneas semicirculares van sustituyendo el apuntamiento gótico, la ojiva que solíamos ver en todo lo que era el gótico. Toda esta obra tan bella también viene de una aberración artística, ¿eh? No penséis que esto salió gratis, no. Se pidió permiso al Papa para derribar 14 iglesias románicas de los alrededores que sirvieran de cantera para la colegiata. Ya vemos cómo iban las cosas en esa época. Los nobles, los reyes y Roma, todo se podía comprar. El documento de erección de la colegiata es de 1514 a iniciativa, como os digo, de Íñigo Fernández de Velasco y de su mujer Ana María Tobar. Y la portada, por la que hemos accedido al templo, es el exponente del gótico final hispano-flamenco con influencias del Renacimiento. Posee un arco carpanel o arco apainelado o arco rebajado. Este arco está cobijando otro apuntado con el tímpano vacido entre pilastras que cortan el trasdós último, rematado por un frontón recto con un escudo del fundador. Rematan la composición por arriba otros 2 escudos con cabezas de ángeles y por los lados 2 balaustres, que es como si fueran 2 puntas de una barandilla, de una escalera con bolas que suelen acabar normalmente. Se trata del mismo escudo central, que en la parte central está unido y en los superiores están separados los 2 escudos. Uno de ellos son 2 puentes, uno sobre otro, formando damero, y el otro, encruzado, una bengala militar mordida por dos cabezas de canes en cada extremo. Y son la heráldica de los Tobar Velasco. Volvemos al interior. El templo está sustentado por 8 enormes columnas, y lo que nos fijamos en la cabecera es la capilla mayor, que posee planta de cruz griega y es acompañada luego de 8 capillas cerradas con crucerías simples. El altar mayor alberga 2 cosas esencialmente, lo que es su forma y la imagen de Santa María del Mercado, que es la imagen de la patrona de la ciudad. Estamos hablando de un retablo barroco de estilo churrigueresco, desconocemos el autor, con 4 enormes columnas salomónicas, cada una de ellas labradas en un solo tronco. Impresiona por sus dimensiones y tiene la particularidad de mostrar la madera desnuda sin policromar y sin dorar, que a alguna gente pues le produce rechazo, pero a otros les produce también un gran impacto. Como os digo, no se conoce su autor, pero fue colocado en 1714. Sirve como marco para la pintura, una pintura grande y bella, que es la Asunción de la Virgen, obra de Antonio Palomino. Este es un autor de Bujalance, en Córdoba, nacido en 1655 y muerto en Madrid en 1726, que fue pintor y tratadista de la pintura. Y su obra es de evolución, desde el barroco al rococó y en último término hacia el neoclasicismo. Y es uno de los exponentes de la Escuela Madrileña de Pintura. La pintura es anterior al retablo, y dicho retablo se ajusta, como podríamos decir, se ajusta al cuadro. A los lados del lienzo, en 2 hornacinas, están las imágenes de San Andrés Apóstol y de San Bernardino de Siena. Y un baldaquino barroco, ya en la parte bajo, ese sí ya está dorado, aloja la imagen de Nuestra Señora del Mercado, patrona de Berlanga de Duero, con el niño en brazos. Se trata de una talla tardorromana del siglo XII y esta pieza fue traída de la antigua iglesia de Santa María del Mercado. También hay 2 retablos que se sitúan en el crucero
delante de la reja del presbiterio. Uno está dedicado a San Ildefonso y el otro está dedicado a San Roque. Al lado del altar mayor, en el lado de la epístola, destaca la capilla dedicada a Fray Tomás de Berlanga, el de Lagarto, que hemos empezado aquí la historia, en cuyo suelo se encuentra enterrado bajo una lápida. Fue Fray Tomás, como os he dicho, obispo de Panamá y descubridor de las Islas Galápagos. Y a esta capilla también se le denomina de varias maneras. Se le denomina Capilla de Panamá y también es conocida como Capilla de los Cristos, al haber dos, el que preside como crucificado, en un retablo barroco con columnas y estípites del siglo XVIII, y en el banco aparece una urna con un Cristo yacente perteneciente a la escuela barroca de Gregorio Fernández. Al otro lado del altar, en la zona del Evangelio, se encuentra la capilla de los Coria, que destaca un retablo gótico realizado a inicios del siglo XVII, y en el centro de la estancia se ubica el sepulcro de los hermanos Bravo Laguna. Se trata de dos hermanos gemelos. Juan de Ortega Bravo de Laguna, que fue eclesiástico, capellán de Isabel, la hija de los reyes católicos, que fue 2 veces reina de Portugal, fue obispo de Ciudad Rodrigo, de Coria y de Calahorra. Y el otro personaje es Gonzalo Bravo de Laguna, alcaide de Atienza, muerto en Córdoba en 1471, y padre del comunero de Castilla, Juan Bravo. Pertenece la obra a la primera mitad del siglo XVI, el sepulcro, y fue realizado por la Escuela de Vasco de Zarza, un escultor portugués activo en el siglo XVI, en Ávila, Segovia, Toledo, y considerado dentro de los maestros del Renacimiento peninsular. El sepulcro se trata de un sarcófago doble y rectangular, y don Juan aparece con mitra y báculo, y don Gonzalo con armadura y espada en la mano. Y en su parte baja está labrada o recubierta con un rico ramaje, y tiene escudos que aparecen en la zona inferior del sepulcro. En el centro de la nave principal está el coro, formado por 63 sitiales y rematado por una balaustrada decorada por atlantes y cariátides. Y la silla de abacial está decorada con un relieve de San Pedro y Santiago, y la reja y el coro son de madera de nogal, de finales del siglo XVI, obra de los maestros Bandoma y Valderrama. El órgano es de Mateo de Ávila, construido en 1634 y reformado por los maestros Tomás Sánchez y Fermín Rusarralde en 1774. El trascoro está decorado con 3 retablos del siglo XVI dedicados a Santo Domingo de Guzmán, a Leche Homo y a Cristo con la cruz a cuestas. En la parte de la nave, según nos situáramos en el fondo, de la derecha, está la capilla de San Andrés, que está situada al otro lado del coro, con un retablo barroco sin policromar y lienzos también de Antonio Palomino, que representan a San Andrés, Santa Lucía y San Juan Bautista. Y en esta capilla se encuentran el brazo de San Andrés y las cabezas de los santos mártires Vincencio, Justiniano, Berseba y Eufemia. Y a los 2 lados del retablo se encuentran los sepulcros de la familia Brizuela, que están Francisco Brizuela, contador del condestable de Castilla, don Pedro Fernández de Velasco, y su esposa Ana de Sarabia. También está Melchor de Brizuela, caballero de Santiago, proveedor de la obra del Escorial, alguacil de Lima, y otros muchos cargos que no puedo citarlos todos. Y el escudo de Santiago, que es una especie como de cruz terminada en una espada, aparece encima del sepulcro. En la capilla bautismal vemos una pila bautismal del siglo XIII y un retablo del siglo XVIII, junto con un cuadro anónimo de la Sagrada Familia y San Juanito, juntamente, como os digo, con un retablo dedicado a San Francisco Javier.
La colegiata fue diseñada con un claustro, pero por falta de fondos no se llegó a realizarse, pero se conserva la puerta que daría a dicha dependencia, denominada Puerta de la Claustra. Y al lado de la puerta que da acceso a la sacristía, hay encima de la puerta de la sacristía, hay un retablo con un Santiago Matamoros, con esas escenas espeluznantes del santo a caballo cortando la cabeza de los moros, que hoy en día provocan tanta indignación. Y a la derecha, como os he dicho, de esa puerta de la sacristía, un enorme San Cristóbal del siglo XVI, atribuido a Pedro de Berruguete, y la lápida funeraria que da arranque y nombre a este podcast. Próxima a la entrada se encuentra la capilla de Santa Ana, que contiene un gran retablo de alto valor pintado sobre tabla. Fue la capilla patronato familiar y en ella se encuentran los sepulcros de los González de Aguilera, una noble familia de Berlanga, y entroncados con los Velasco Tobar. Se sitúa en el ángulo que forma la nave con el brazo izquierdo del crucero y tiene reja y entrada por la nave. El retablo es de 3 calles, consta de 6 tablas principales, más una en la predela, y en el guardapolvo tiene 10 tallas, 10 tablas con figuras de santos, 5 a cada lado, de los cuales 3 están guarnecidos por doseletes góticos, lo mismo que las tablas principales, pero el doselete, que es una especie como de guirnalda, es de mayor tamaño. Faltan trozos de estos doseletes góticos en diversos paños del retablo, efecto normal del deterioro de los años. Y en la parte alta del guardapolvo hay escudos pintados y se trata de las armas unidas de los Velasco Tobar y el águila sobre un campo de oro de los Aguilera. Esta capilla sigue siendo de patronato de la familia de los Vergés de Aragón. 4 altares más se encuentran en el interior del coro, en el exterior, digo yo, del interior, por la parte de fuera del coro, de estilo romanista, y se hallan en los laterales de dicho coro y acompañan una puerta a cada lado desde la que se accedía al órgano y a la sonería. Por la sillería no se podía subir al órgano, había que hacerlo por una puerta y se pasaba por el espacio que se generaba entre la sillería del coro y la pared en la que se apoyaba el coro de madera. Otra de las capillas, en la capilla del Rosario, se veneran las reliquias de Santa Bárbara y San Pedro de Osma. También la capilla del Rosario es la que hay a continuación de la capilla de San Andrés. Le sigue la capilla del Monumento, que posee una talla del Santo Cristo de Burgos, y a la capilla de Santa Ana le sigue la de San Miguel con el comulgatorio, porque no comulgaba la gente en lo que era normalmente la celebración, sino que tenían reservadas las formas y luego les daban comulgar en esta capilla. Y en la última zona izquierda de la nave está la capilla bautismal, con el retablo que os he dicho antes de San Francisco Javier, donde estaba la pila del siglo XIII que os he dicho. Y los 4 altares que rodean el coro por los laterales son, por la parte izquierda, el retablo de San Agustín y el retablo de San Roque, y por la parte de la izquierda el de San Antonio y el de San José. Bueno, no hemos pasado tanto miedo con el sepulcro que ahuyentaba a los perros y hemos visto una iglesia incomparable, la Colegiata de Berlanga de Duero. Yo recomiendo que la visitéis, es un pueblo encantador. El pueblo le ha puesto mucha ilusión a lo que es su recuperación histórica, tanto al castillo como a la Colegiata, como el palacio. Cerca está San Baudelio de Berlanga, del cual os haré un día un podcast, la mayor joya que hay del arte románico, del arte mozárabe, con una iglesia que es una cosa irrepetible, sorprendente y de todo. Pero hoy os he querido llevar a Berlanga, hemos entrado en su iglesia, hemos visto toda una serie de leyendas que nos han desembocado en ese gran misterio que era por qué los perros
nos acercaban a la mesa de los obreros. Esto es Historia con Sentido. Encantado de haberoslo contado un día más. Soy Juan Carlos González y hasta el siguiente encuentro con la historia, con Historia con Sentido. Hasta aquí un episodio más de Historia con Sentido. El podcast que te habla de historias de la historia, sucesos, eventos, como si el ayer fuera hoy. Síguenos a través de iTunes, Spreaker o iVoox. Contacta con nosotros por correo electrónico escribiendo a podcast@historiaconsentido.com. Nuestra web www.historiaconsentido.com. Y en Twitter nos encontrarás como @historiasentido. Este podcast pertenece a la red Podcast SMM.